Ok, en este video vamos a ver el tema de funciones en C Sharp. Entonces, para crear un nuevo proyecto, clic derecho, agregar nuevo proyecto, buscamos consola, aplicación de consola.NET Framework y le pondremos el nombre, que en este caso va a ser funciones curso. Vamos a crear. Ok, ya en este proyecto lo primero para hacer las funciones sería, vamos a crear una nueva función. Escribimos static, esto después se los explico. Static void, el void significa que no nos regresa información, no nos regresa un valor. Entonces sería static void y el nombre de nuestra función, que en este caso voy a poner mi función y abrimos corchetes. Ok, ya tengo mi función. ¿Qué vamos a hacer que haga mi función? Vamos a hacerle console to writeLine. Ok, y quiero que mi función escriba: hola, soy una función. Ok, damos. Ok, lo corremos, pero tenemos que llamar a esta función. Ok, ¿cómo llamamos esta función para que funcione? Suena extraño, pero para que corra esta función, lo que tenemos que hacer es escribir el nombre de la función y con sus paréntesis. En este caso solo esto porque es una función void vacía que no nos regresa información. Aquí lo corremos y aquí dice: hola, soy una función, que es el texto que le queremos que nos regresara, bueno, que nos imprimiera. Es la funcionalidad de esta función. Ok, esta función, en este caso voy a anotarlo aquí. Esta función no regresa datos y no recibe datos. Aquí vamos a crear la siguiente función: static void. Esta igual void no regresa información, va a ser una suma. Ok, en este caso queremos hacer una suma para no repetir como mucho código. Entonces creamos los tipos de datos que queremos. Entonces sería: quiero un int que va a ser el número 1, quiero otro int que va a ser el número 2. En este caso creamos una variable que va a ser resultado o suma, como quieran ponerle. Este resultado va a ser igual al número 1, que es este aquí, más el número 2. Okay. Y esta función nos va a imprimir ese resultado. Ok, pero para que esta función nos sirva, estos dos valores hay que dárselos. Entonces lo que hacemos es suma el nombre de la función, suma, abrimos paréntesis y le pasamos dos valores. En este caso vamos a poner el 5,5. Y corremos. Entonces tenemos a la primera función, aquí solo es una función, y tendríamos la suma de 5,5. Tenemos aquí el 10, que sería nuestra función. Ok, vamos con el siguiente tipo de función, pero primero voy a notar aquí que esta recibe datos pero no regresa. Ok, vamos con el siguiente tipo de función.
va a ser la que regrese, va a ser la que recibe datos y regresa datos. En este caso no usamos el void porque esta función sí va a regresar datos. Y recuerden que el void no nos regresa información. Ok, entonces static, el tipo que queremos que sea esta función, tipo de datos que va a recibir, podemos multiplicación. Este es el nombre de la función, unos paréntesis, y adentro, igual que en esta anterior, le ponemos los valores que queremos que reciba. Queremos que reciba un int, vamos a ponerle igual número 1, que reciba otro int, esto va a ser un 2. Ok, solo es porque no lo he terminado. Aquí podemos crear, o sea, tienen el mismo nombre, aunque sean funciones, aunque estén en el mismo proyecto, pero están como en otro universo aparte. Al ser de otra función podemos ponerle exactamente el mismo nombre. Ok, entonces vamos a crear función, queremos que multiplique, entonces va a tener un return de número 1 por número 2. Este signo es para multiplicar. Entonces esta sería nuestra función que recibe datos y regresa datos. Ok, vamos a correr esta función. Para esto vamos a crear una variable que vamos a poner función multiplicación, y esto va a ser igual al nombre de mi función va a ser igual a multiplicación, aquí la mía, porque las funciones van con mayúscula. Corregimos, listo. Ahora el nombre de nuestra función de multiplicación, le ponemos los valores, queremos que multiplique 10 por 5 y vamos a imprimir esta información. Vamos a darle cw tap y nos lo escribe completo, y aquí adentro llamamos a nuestra variable, ponerle variable multi para no confundirlo. Entonces llamamos a nuestra variable multi que contiene a nuestra función, y nuestra función tiene esta funcionalidad. Entonces debería imprimirnos este número por este número. Ok, mantenemos la primera función o la segunda función, la segunda que es la suma, y esta tercera que es la que recibe datos y regresa datos, nos está imprimiendo esta variable que efectivamente es la multiplicación de 10 por 5. Que este sería el video de las funciones. Espero que os haya gustado, les funcione, y nos vemos en el siguiente video.